Hay una energía que se mueve y me impulsa cuando estoy creando. La danza contemporánea para mí es infinita. Rebeldía, es amor, es paz, es sencillamente un cúmulo de todas las cosas que pueden suceder en el mundo. Encontrar a una gran amiga, a alguien que te pueda abrazar, como lo es esa danza, no tiene alguna explicación específica de lo que realmente siento como tal. Mi nombre es Gabriel Mora, nací en San Felipe. Mi conexión con la danza comenzó el día que mi madre me dice que mi hermanito de 7 años está bailando. Danzo porque este arte me hace sentir una gran sensación de libertad. Por eso estoy haciendo danza contemporánea, por eso me apasiona, porque es un género dancístico que podemos nosotros combinar y hacer cosas maravillosas, y quizás por ahí a nivel creativo tratamos de experimentar. A Gabriel lo conocí hace aproximadamente 22 años en Danzas Brusual. Me di cuenta que Gabriel tenía esa pasión por la danza desde muy pequeño, porque ha sido muy entregado para ella. Desde muy joven comenzó a dar clases y siempre se le vio ese interés por aprender, por investigar, por dar lo mejor de él en la formación de las personas que estaban bajo su tutela. Eso. Y grande y se va, y se va, y se va, y se va. Bien. Eso, cabeza, cabeza. El lenguaje de Gabriel Mora, es un lenguaje muy cercano, muy fraternal. Gabriel, en cada paso que da, él está creando. Me parece que lo que define las coreografías y su trabajo es el nivel interpretativo. En sus coreografías siempre maneja, desde mi punto de vista, alguna crítica social, o considero que es la manera de él demostrar lo que está en contra o a favor de lo que esté pasando a nivel mundial.
Dale, María, guau. Ahí, yo. Ajá, ajá. Ajá, con calma, con calma, con calma. ¡Ey! La última pose. 5. 5. Camina, Valeria. La última pose. Ustedes iban allá, estaba. Ajá, no sé cómo es que. Y sube. En ECNIA buscamos cultivar ese artista que tiene cada persona que llega allí, de manera que puedan florecer y proyectarse para poder vivir del arte y que entiendan que es un estilo de vida. 7, 8 y 1, 2, 3, 4 y 5, suave, 7, ajá. Porque tienes que pasar esta transición. Las que están atrás. 5 que ustedes van a hacer, y 1 y 2, en su puesto, y 1 y 2. Bueno, normalmente siempre calentamos un poco antes de comenzar la clase y después comenzamos en lo que sería una estructura básica de barra. Y asamblea. Cuando se apertura el Centro de Formación Artístico ECNIA, lo hicimos en el momento más difícil, en el momento de pandemia, 2020. Para muchísimas personas era una locura, todo estaba caído, las academias, las instituciones donde trabajaba no tenían trabajo, no podían trabajar porque todos estábamos cerrados. Y después de esa gran dificultad, yo creo que aflora el hecho de nosotros salir adelante. Cambio de peso. Eso, suave, muchacho largo. Hacia atrás. Más grande. Estiro. Y. Recoge, pasa bien el brazo. Arriba. Adelante. Eso, y subo. Ok, izquierda 5. Estamos tocando la danza contemporánea que ya tiene su código. Entonces, ya después de cierto tiempo, tratamos de buscar un lenguaje, una manera de moverse que no es que la estamos inventando, es que quizás haya figuras, movimientos, obras de arte, cosas que uno ha vivido como profe, que trata de inyectarlo aquí porque no se tiene el miedo. Es vital para mí y para todos esos artistas de la danza conectar con ese yo interior, con esa intimidad, con ese sentimiento, con esa sensibilidad, con el hecho de saber cuáles son sus raíces, dónde nací, con quiénes nací, qué hicieron por mí. En mis clases pues trato de dar a mis alumnos todas las herramientas necesarias para que ellos sencillamente caminen, corran, gateen, salten como unos animales, dependiendo de lo que nosotros querramos. Si nosotros como profes no le damos las herramientas a esos bailarines, difícilmente van a captar la idea de lo que queremos hacer en una coreografía. Esas herramientas van más allá también de los movimientos. También les digo, en el escenario de la vida debemos ser humildes, debemos ser responsables.
Por lo mismo de que el profesor Gabo tiene muchos años bailando, nosotras siempre desde que lo veíamos así, como dijo Ale, dando clases a las grandes y todo eso, nosotras siempre decíamos de que, ay, wow, era increíble. La danza contemporánea para mí es una forma más libre que los otros tipos de danza de poder expresarte, ya que son movimientos más liberales. Tiene su técnica, pero no es tan... Es como más, de cierta manera, más suelto, libre, más suelto, más... Juegas entre los niveles, alto, medio, bajo, te puedes jugar también con el piso, y es como, te puedes relajarte, como que manteniendo la técnica y todo, pues son movimientos más relajados, a diferencia de las otras que siempre tienes que estar con la postura, siempre tienes que estar derecha. No controlamos nuestra fuerza, también se nos dificulta el controlar la fuerza con la que hacemos los movimientos, con la que entramos al piso. Más que todo siempre lo hacemos tipo de golpe, o nos llevamos golpe o los movimientos lo hacemos como muy golpeados, no medimos tanto la fuerza y eso es algo que se nos dificulta desde que comenzamos la danza contemporánea hasta ahorita, hasta el sol de hoy. En la danza contemporánea te da la posibilidad a ti de crear un proceso muy tuyo, aunque uno siempre va a tener parte del lenguaje del docente. Siempre van a haber cualidades que te van a distinguir como intérprete. Volvemos a recuperar para lo que sigue, ¿sí? Pendiente con eso. Todavía sé que pueden hacerlo mucho más grande cuando fragmentan los movimientos. Lo están haciendo aquí, bonito, cumpliendo, ¡pum! ¡Pum! Zona de confort. Yo sé que ustedes lo pueden hacer mucho más grande porque lo hemos trabajado ya, ¿sí? Entonces, cuando lancen ese golpe, ¡pum! Fragmenten de verdad, fragmenten de verdad. Todavía se le está yendo el se le está yendo el Esta coreografía tiene como inspiración lo duro que es la guerra. Nada más cuando tenemos hijos o personas muy amadas, nos podemos dar cuenta de lo terrible de la guerra y de sus consecuencias. Hay muchísimas ideologías, hay muchísimas maneras de verla, pero en este caso quisiera que los muchachos fueran los malos de la película hasta cierto momento. Ojalá puedan quedarse hasta el final y puedan ver este proceso creativo de cómo ellos pasan de ser los victimarios a ser la víctima. Por eso quiero sin perder nada, desvelados sin pestañear, así como las ventanas se desvelan para recibir al sol, hasta que el corazón explote. Cuando queremos decir algo con una coreografía, se puede hacer de manera literal o no literal, de manera abstracta o sencillamente dejar al criterio del público lo que está sucediendo. Entonces, estos movimientos son sencillamente movimientos de fuerza, la energía con la que las personas van a una guerra sin saber por qué van. 1, 2, 3, vamos a contar. Sino alineados, ¿sí? Agarra un poquito acá nada más, comparar bien fuerte. O sea, tienen que quedar alineados en el aire, pero en arriba. Ustedes no pueden hacer esto cuando estén saltando, los brazos arriba sí se puede, pero no quiero que lo hagan ahorita arriba, sino que sea acá. ¿Qué pasa? Me da mucha sed. Si hacen pliegue, sí, tienen que subir la PP al máximo, porque estamos acá grande. Up y ya quedó acá. Para hacer de de uno. ¿Sí? Después se viene de una vez, corro. Ok. Sí, en general la coreografía de golpes, todo es inhumanos, sobre guerra, en donde todo es muerte, desgracia.
Entonces todo es así como sentimientos contradictorios porque uno se siente bien bailando, pero al hacerlo o al entrar en contexto de lo que estamos haciendo y saber lo que estamos haciendo es meterse de verdad en el papel o en la piel de que estamos en una guerra para poder transmitir eso. Estar en un proceso coreográfico del profe Gabo es bastante interesante y te llena de reto, te llena de intriga, de alegría, de energía, o sea, te llena de muchos sentimientos. El profe Gabo a la hora de hacer un montaje es mágico. Uno nunca se espera lo que viene. Cuando nos explica y uno combina los movimientos y la historia de que él nos está diciendo el por qué es el montaje coreográfico, ya uno entiende mucho más. Entonces sí es un reto porque uno tiene que llegar a sus expectativas y explotarlas más. Claro, uno entrena, uno se mantiene activo, uno se mantiene allí en las clases, pero siempre hay una coreografía o siempre en las coreografías uno entrega al 100. Y obvio, uno sale a nivel físico cansado, pero ya a nivel interno se siente feliz. O sea, porque uno logró ese objetivo que está pidiendo el profe. Y en este mismo hago 1 y bajo. Ve María, por favor. 1, ajá, agárrame aquí. Ese es el primer golpe, o sea, ustedes reciben 1 y cuando yo haga esto, ¡guap! Dale cuarta larga tú para allá. ¡Guap! ¿Sí? Eso. Entonces, miren cómo está, pendiente, mira cómo está, ¿cuál es tu frente? Para allá, ¿estás seguro? Pregunto, mira cómo lo estoy agarrando, pendiente todo el mundo, de una vez, pónganse a trabajar. Están acá. María, quédate aquí. De esta, te vas arriba, gira, eso, gira y vas a entrar así, por debajo, como por acá, como lo que haces, ¡shum! Eso, ¿sí? Que coloca, eso. Trata de colocar de este lado. No tan abajo. No, para que tú no sientas sí, y acá, ¿sí? Para que tú puedas hacer algo y ¡wow! Es uno solo. No, no solo, es como solamente es como ya, es como un okay. O sea, simplemente es como yo estoy aquí, perdón. Como yo estoy aquí, tú cómo te haces, ¡wow! Ya me quedé. ¿Sí? Vamos a darle lento ahora. 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y baja lento, pasa a 7, 8, y 1, 2, y 3. Si no puedes, quédate tú. 7, vamos a hacerlo. 8, y 1, 2, ahora el abrazo, hija. 3, 4, y arriba, ¡wow! Siempre las coreografías al principio son un poco difíciles porque estamos tratando de conectarnos como grupo, tratando de encontrar qué sensación o qué interpretación le debemos dar. Estamos enfocados en aprendernos pasos y creo que el mayor reto de esta coreografía ha sido la interpretación, porque no es una interpretación ligera, es un tema bastante fuerte y la unificación de energía como grupo ha sido la más difícil, porque es verdad, o sea, en los pasos uno puede a veces equivocarse, el profesor te corrige y tú oyes las indicaciones, tratas de corregirlo, pero la interpretación no es nada más de uno, pues obviamente uno aporta, pero también es algo grupal, es una energía grupal que, bueno, gracias a Dios cuando ya faltando un día logramos como que tener esa conexión como grupo. Pero es que es coreografía. Cuando improvisamos es una cosa y cuando es coreografía es otra. Cuando le estamos exigiendo a ustedes que hagan que el brazo va acá y entonces llegar como las niñas obviamente que tienen formación, no, el brazo va aquí y cuando tú cambias de peso el brazo va acá, no puedes pasarte de ahí, ¿sí? Y luego va el brazo arriba y luego el brazo abajo. Mira lo que debería hacer yo con cada uno de ustedes que pasan de 20 para que un movimiento salga bien. Por eso lo que le pedimos es conciencia, porque vuelvo a repetir, hay un bagaje de técnica a nivel corporal que necesitamos para la danza, para bailar un solo género.
podemos durar toda la vida. Ahora imagínense que nosotros, como estudiantes de la danza, tenemos que estudiar muchísimos géneros para llevarnos la esencia de cada uno de ellos. Imagínense eso. Es mucho más complicado y mucho más difícil. Hay que tener un fuerte nivel interpretativo a la hora de darle forma y darle vida a sus coreografías, ya que él lo tiene muy clara, la tiene bastante pensada en su mundo, como él dice, o sea, que se imagina infinidad de cosas, tanto a nivel físico, o sea, llevar la parte interpretativa y física de esas coreografías es como una de las cosas que lo define. En uno, dos, tres, cuatro, ok. En 1, en 2, en 3, en 4, 7, lo que está arriba. 7, 8 y 1. En 5, 6, 7, 8. En 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vi en una de las tiendas una máscara que la utilizan para esquí. Vi esa máscara y me pareció de élite, de estos que se preparan para la seguridad antiterrorista. Simplemente todo lo que he estado leyendo, todo lo que he estado escuchando, todo lo que he estado viendo, Primera, Segunda Guerra Mundial, que quizás de una manera u otra directamente nosotros no nos está afectando, ni mucho menos, pero como seres humanos debemos ser más sensibles. Y chu, 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 ja, y en 1, 2, ta. Necesita, puede ser de un libro, hacer una lectura, solamente encerrarse en el cuarto y ya sabemos que algo está pasando allí. Ya cuando sales, ¿qué pensaste? ¿Qué se te ocurrió? ¿Qué investigaste? Y allí siempre llevamos una conversación y o podemos estar en la calle y pasa un árbol y el árbol le generó tal energía y ya es una manera de él crear. No tiene como un patrón que pueda indicar de esta manera crea o se va solo por las lecturas, sino que cualquier cosa él lo puede tomar como inspiración para realizar sus coreografías. Adentro, afuera, afuera. ¿Sí? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Esto es todo. ¿Sí? A esta velocidad, ¿qué son? 30 segundos. 30 segundos. Paramos. 10 segundos. Nos quedamos. Torsión. Nos quedamos acá. ¿Qué hacemos? Sigo. Rápido. Eso, vamos. Párate. No es samba. Vamos. Ahí se dice como. Torsión completa. Quiero llorar. Tengo la lágrima aquí. No, me voy para no llorar literalmente. ¿Sientes dolor ahorita? Sí.
aquí cerca del tobillo, por la parte del morado y en la espalda. ¿De qué parte? ¿De qué parte? Desde aquí. Mira cómo cae. Ya por hoy no vas a seguir. No, sí voy a seguir. De las caídas se aprende. Te caes, te levantas y sigues hasta que te vuelvas a caer. Y si te vuelves a caer, te vuelves a levantar. Es el ciclo. El ciclo sin fin. Espera un poquito nada más. Eso es mucho, Ale, te vas a poner como que... Pienso que el dolor es parte del bailarín. Ese dolor es el bailarín, como estamos trabajando con nuestro cuerpo y queremos exigirle y queremos que sufra una metamorfosis a nivel muscular, de elongación, de respiración. Sencillamente hay días donde nos cuesta levantarnos y no precisamente porque no tenemos las ganas, sino porque nos duele el cuerpo y nos duele de una manera impresionante, pero yo creo que ese dolor es el que nos impulsa a seguir adelante. Si el fracaso es la mamá del éxito, entonces el dolor es el papá de los movimientos más hermosos y de las cosas más hermosas que puedan suceder en el exterior del bailarín y de la bailarina. Está conmigo Génesis García, mi esposa, la madre de mis hijos, quien ha trabajado conmigo en diferentes montajes coreográficos. Nuestros hijos representan la paz, el amor, un todo. Por ello estamos aquí. Nosotros como padres debemos estar ahí brindándoles todo el apoyo. Hemos conformado una familia con principios y valores familiares, pero también con los principios de la danza. Hemos sido bendecidos y afortunados que nuestros 4 hijos, a la edad que tienen, están involucrados con el arte y comparten con nosotros este estilo de vida
Sabemos que quizás más adelante los 4 no sigan con la danza, pero estamos haciendo lo que mejor podamos hacer para que ellos sean unos individuos en la sociedad que sumen, porque consideramos que el arte suma a la sociedad. Me siento feliz de que estén danzando, inmersos dentro de este arte. Les explico todos los días los pros y los contras de lo que es este mundo artístico y ellos se dan cuenta de que papá y mamá dan la vida por este arte. Este aprendizaje es para la vida, sea lo que sea, la danza les va a ayudar para enfrentar a la vida real. Desde la humildad, desde el amor y desde la responsabilidad. ¿Sí? Bien. Buen trabajo. Buen trabajo. Abrazo. Bien. Bien. Dios lo bendiga. Vamos, chao. ¡Chao! Ubíquense, final. ¿Me entiende que tenemos pocos minutos? Ustedes no salen de la primera, Stephanie, salen en el medio. Bueno, estoy realmente emocionado, primero porque quien me ayuda con la edición musical y con el video que se va a mostrar hoy es mi hermano Pedro Mora, que desde chamitos nosotros trabajábamos juntos y hay una conexión, a pesar de que él en este momento no está conmigo aquí en Venezuela, sencillamente nos conectamos. Cuidado con esto, cuidado con lo otro, quizás hace falta que los muchachos se ubiquen de otra manera. En plena creación no se va Gabriel Mora solo, se va un equipo de trabajo, sencillamente dieron vueltas a la cabeza muchísimas ideas, pero se lleva a cabo un trabajo en equipo. En equipo logramos el éxito sin duda alguna y yo estoy muy emocionado de que nos presentemos aquí en el Teatro de la Ópera de Maracay, uno de los más importantes sin duda alguna de Venezuela. Por eso hay que morir para nada.
desvelo sin pestañear, así como las ventanas se desvelan para recibir al sol, hasta que el corazón explote, hasta que nos tengan que sacar de la fiesta, hasta que se nos olvide que las cosas se acaban, para que nunca sea siempre, para que seamos infinitos. Tan maravillosa del estado de Jujuy, acá en el Despertar de Agua. Y a mí me gusta la danza porque desde pequeño yo veía a mis hermanos en danza y me inspiraba. Siento felicidad, siento enojo. La danza ha sido el hilo conductor de mi vida. Desde pequeña, con la disciplina, luego darme la oportunidad de conocer a la persona con quien formo mi familia, como es Gabriel Mora. La danza también me ha ayudado mucho a fortalecer muchos sentimientos encontrados a través de mi vida, porque como te estaba comentando, es una terapia. Bueno, sin duda es un reto la danza contemporánea para mí, ya que me considero una persona como más sutil, pero sin embargo es una disciplina, una danza que me gusta mucho porque me permite expresarme más libremente, y relajarme un poco, algo que para mí me cuesta porque soy una persona, creo que tensa. Es una manera de expresar muchísimos sentimientos, sea de tristeza, felicidad, enojo, cualquier tipo de sentimiento. Al bailarlo es una manera de expresarlo, si no lo puedo expresar con palabras. También, digamos, en días difíciles, es como bailar tranquiliza, relaja, desahoga, exacto. Yo bailo porque desde chiquita siempre me ha gustado, siempre nos ha gustado bailar y practicamos, hacíamos nuestros propios bailes cuando estábamos chiquitas. Y también inicié por una condición física, entonces
tenía que estar en un deporte y lo primero que se me vino a la cabeza fue danzar. Es como una energía sobrehumana. Es como que allá voy, me desconecto totalmente del mundo y simplemente es una fuerza que te da tanto el grupo como la música, como las máscaras, como la iluminación del teatro, como el público. Es una energía que se centra allí cuando estamos bailando. Y es como tú puedas sentir el movimiento, como tú lo expresas, porque ciertamente la danza contemporánea está formada por todas las danzas, tanto el ballet clásico, jazz, puede ser hasta el mismo moderno, juntos que crean un movimiento en conjunto de expresión espontánea. Eso para mí es la danza contemporánea. Martha Graham lo decía, y era que le importaba más la pasión que la técnica de su bailarín, porque estábamos hablando de la danza contemporánea, quizás otros géneros, sencillamente si no tienes las caderas como es, si no estás alineado como es, si no haces las cosas como es, porque eso ya está escrito, no puedes trabajar solamente con la pasión, dependiendo del trabajo que se vaya a realizar. Pero a mí me apasiona que un ser humano esté lleno de esa energía para aprender, pregunte, se lance. Yo digo mucho la palabra frontea. Muchachos, tienen que frontear, tienen que darle. Obviamente, si no se cuidan, se pueden lesionar. Tampoco es que vamos a lo loco, pero para eso está la guía del profesor, que uno ya, desde el primer momento, que vea a ese alumno, que vea a ese ser humano queriendo y teniendo esa sed y esas ganas, uno simplemente los guía y vamos para adelante.